Pues muy felices de poder tener lo que se había postergado debido al paro nacional, estas entrevistas, esta alianza que tenemos de este proyecto de Partner in Pride. Y estamos ya con nuestro segmento LGBTIQ+, así que pues estamos ya con nuestros invitados, invitadas, estaremos también con gente vía telefónica desde la ciudad de Quito para poder analizar este tema tan importante de lo que, si bien el 97, la semana pasada hablábamos que se despenalizó la homosexualidad, pues ahora tenemos un nuevo tema, así que Elisita, buenas noches. Buenas noches, nuevamente gracias por el espacio. Hoy vamos a hablar de las diferentes ordenanzas y procesos que se han dado en el Ecuador después de la despenalización de la homosexualidad. 10 años después de la despenalización, en el 2007, Quito, el Distrito Metropolitano, aprobaba la primera ordenanza, la ordenanza 554, que trata sobre la inclusión de la diversidad sexual en la ciudad. Pasarían 9 años para que Cuenca le siga la posta, publicando la misma ordenanza. Meses después publicaría la provincia de La Suay una ordenanza que también trataba sobre la inclusión. A finales de ese año, Salinas se uniría a la lista y meses después, en el 2017, el Cantón de la Libertad tendría su propia ordenanza. Así es, con esto pues presentamos ya a nuestras invitadas e invitado de esta noche. Estamos ya aquí en la cabina de la Suprema Estación junto a María Cecilia Alvarado, ex viceprefecta de la SUAY, que actualmente trabaja en la Universidad de la SUAY. Estamos también con Jonathan Ávila de la red LGBTI de la SUAY, y vía telefónica desde Quito estaremos tanto con Sandra Álvarez de la Organización Ecuatoriana de Mujeres Lesbianas OML y también con Nua Fuentes del proyecto Transgénero. El tema que hoy vamos a debatir, como ya lo ha dicho Elisa, es sobre estas ordenanzas a favor de las personas LGBTIQ+ en el Ecuador, y también una crítica a la Ley Orgánica de Gestión de Identidad y Datos Civiles del 2016 frente al género para todos que se hablaba también, y realmente eso cómo se materializó y pues cuáles han sido también los problemas, las situaciones de discriminación que han acarreado este tipo de decisiones. Pero bueno, con esto queremos iniciar por un tema cronológico como tal, con Sandra, que nos acompaña vía telefónica también para comentar un poco cuál ha sido la situación en este avance de derechos de las personas LGBTI, con una organización que tiene una larga trayectoria en Quito y en el país también, como ha sido la OML, y pues desde ahí también cuál fue su perspectiva cuando se construyó esta ordenanza del Distrito Metropolitano, y cuando esta se ejecutó, pues realmente ha habido un cambio también. Bienvenida, Sandra. Hola, buenas noches. Un saludo para ti, Pedrito. Muchas gracias por la invitación, y para mis queridos y queridas amigos y amigas, la Chechi. Un saludo súper afectuoso desde acá. Jonathan, Nua, etcétera. Estoy emocionada por todo lo que está pasando, sobre todo por el día de hoy ha ganado una mujer lesbiana a la alcaldía de Bogotá, y eso realmente me tiene así como eufórica. Decirte básicamente que en el tema de las ordenanzas, para contestar tu pregunta, el 2008 fue un año de quiebre para el tema de los derechos de muchos grupos sociales vulnerados anteriormente. No obstante, en el 98 ya se hablaba de orientación sexual en la Constitución de ese entonces como una condición para no discriminación. Como ustedes saben, ya en el 2008 se ampliaron a otras, como la identidad de género, como características de no discriminación. Luego de esto, para localizar o para focalizar la no discriminación acá en la ciudad de Quito, por el apoyo de una de las concejalas de ese entonces, que fue Margarita Carranco, y sobre todo la coordinación y el apoyo fundamental de la Fundación Ecuatoriana Equidad, se logra, con el apoyo de otros activistas también, conformar o dar paso a la elaboración de esta ordenanza, que en un inicio fue la ordenanza número 240, que tuvo tres reformas hasta llegar a ser la 554, de la que ahora estamos hablando. No sé si quieres que te siga contando algo más o lo dejo hasta ahí. Sí, tenemos una consulta. ¿Cuáles eran los principales argumentos en contra de la ordenanza? ¿Cuáles eran los comentarios homofóbicos, transfóbicos? Y si hoy en día crees que esos comentarios, esas ideas siguen presentes, podrían seguirse usando.
Bueno, la ordenanza en realidad dio pie a que la discriminación en el Distrito Metropolitano de Quito disminuyera, porque hablar de erradicarlo es como imposible. En Quito, sobre todo, si ustedes recuerdan, en la época previa a la despenalización, el accionar de la policía frente a los grupos de personas LGBTI, sobre todo de personas trans, era absolutamente brutal. Esto se extendió no únicamente una penalización, digamos, legal, sino también a través de una penalización social. Entonces, que se seguía extendiendo y extendiendo independientemente de contar con una constitución que obviamente puso en la palestra temas un poco delicados, entre comillas, para otros grupos que están en contra de la igualdad de las personas frente a sus derechos. Entonces, empezaron nuevamente cuestiones de tratamiento homofóbico, de transfóbico, de todas las LGBTI-fobias, digamos, por parte de algunos grupos de la sociedad, que a través de medios de comunicación también empezaron a intentar como discriminar de una manera muy aguda, muy fuerte. De esta manera, y tomando en cuenta que teníamos ya recientemente aprobada la Constitución del 2008, fue que empezamos como a darle vuelta a esta ordenanza que al menos pretendía ser como un obstáculo para que la discriminación siguiera dándose en el Distrito Metropolitano de Quito. Sin embargo, la ordenanza en sí misma tuvo un obstáculo muy fuerte, que era demasiado delimitada esta ordenanza y su posible ejecución. Entonces, por eso es que más adelante hubo dos reformas más que finalmente terminaron en la 554. Así es, pues también frente a lo que sucedió en el Distrito Metropolitano de Quito, cronológicamente en el año 2011, la Ordenanza para la Eliminación de la Discriminación de toda índole y la promoción del derecho a la igualdad en la provincia del Guayas, dada en agosto del 2011. Y después de varios años más también tenemos el caso ya local, y es por eso que estamos también con nuestro invitado e invitada aquí en cabina. En el año 2016, el 5 de febrero del 2016, se aprueba la Ordenanza para la Inclusión, el Reconocimiento y Respeto a la Diversidad Sexual y Sexogenérica en el Cantón Cuenca. A mes seguido, el 6 de marzo del 2016, se aprueba la Ordenanza para la Garantía de los Derechos Humanos, Libertades y el Reconocimiento de la Diversidad Sexual e Identidad de Género en la provincia de La Suay, en la cual en su disposición transitoria se aprueba el matrimonio igualitario simbólico por parte del gobierno provincial de La Suay mediante esta ordenanza, algo que también en su momento dio mucho que hablar. Sin embargo, recordando y para poder construir cómo se dio esta historia, pues también, Jonathan, bienvenido. Si bien en el año 2016 se da el segundo debate y se da la aprobación de esta ordenanza se venía gestando desde varios años anteriores. ¿Cómo inició esta gesta y cuáles fueron tal vez los motivos que orientaron tal vez desde las organizaciones LGBTI a exigir al GAD municipal o a través de diferentes concejalas, que en su momento María Cecilia fue concejala también durante ese debate? ¿Cómo inició esto en la ciudad de Cuenca? Sí, buenas noches con todos y todas, qué gusto estar aquí. Sí, esta lucha por la ordenanza cantonal nació justamente con tres concejalas que estaban en ese momento, la Chechi, la Monsetello y la Pepita Machado, y activistas de aquí de la ciudad de Cuenca, en los cuales vimos esta necesidad de ver que sí, a pesar de los avances que había en la Constitución del 2008 y del 98 también, en la cual ya se hablaba sobre la no discriminación por orientación sexual e identidad de género, en la realidad acá de los cuencanos de nuestra ciudad se veía que a pesar de estos avances legales no existía un avance a nivel de reconocimiento y no discriminación a aprobación LGBTI, y justamente nació de esta necesidad, estas primeras discusiones con estas tres concejalas y con un grupo de activistas que lo fuimos poquito a poquito mejorando, digamos, también con las diversas socializaciones que hicimos, porque hicimos varias socializaciones con diferentes organizaciones, instituciones de aquí de la ciudad, para justamente mejorar y ver cuáles eran las necesidades de ese momento de la población. Y yo creo que se sacaron artículos sí, se podría mejorar, pero también importantes, de los cuales hemos hecho uso, sobre todo dos que
en ese momento y hasta ahora nos ha servido, en el cual, por ejemplo, no se puede, o dentro de la institución o dentro del territorio cuencano, no pueden haber estas clínicas para curar la homosexualidad, que en ese momento existían varios casos de compañeras, sobre todo mujeres, que eran ingresadas para curar su lesbianismo. También el libre tránsito, el que las personas o las parejas puedan demostrar su amor libremente sin ser discriminados por el personal público, municipal también, policías, que muchas veces eran discriminados por gente o por parejas que demostraban sus afectos o mostraban su identidad libremente. Entonces, estos dos artículos nos han servido de herramienta para hacer algunas demandas en los últimos años y para también ganar. Entonces, sí, como decía la Sandra, acá también en Cuenca, luego de aprobarse la ordenanza, ha habido una mejoría, no en su totalidad, pero sí significativa. Pues Chechi, también en este sentido, no sé cuál es su perspectiva, ya que también usted fue concejal en aquel momento, y algo que recuerdo mucho, que a través de la opinión pública, a través de la prensa escrita, por ejemplo, se comentaba mucho, ¿no? Como en el primer debate hubo estos otros concejales muy homofóbicos, patriarcales, por así decirlo, que se levantaron, que prefirieron irse a fumar un tabaco, como Wilson Muñoz o como otros édiles en aquel entonces, que no creían realmente que era necesario que exista una ordenanza hacia el grupo de las personas LGBTI, o que hubo también mucha transfobia por chicas trans que asistieron a esa sesión. Pues también desde el otro lado, en aquel momento, ¿cómo se sintió eso? Gracias, Pedro, Elisa, Evelyn, por la invitación, Juan Andrés, a toda la gente de 961, que ya durante tantos años mantiene este espacio y creo que es parte de las luchas, ¿no? Este también es uno de los espacios ganados a partir de todo lo que la población LGBTI ha hecho en la ciudad y en la provincia. Un abrazote a la Sandra, que no sé si nos está oyendo, pero Sandrita, un abrazo grande desde acá de Cuenca. De verdad contenta también con el triunfo de Claudia López, una mujer lesbiana que hoy día gana la alcaldía mayor de Bogotá, una mujer además con mérito suficiente, una política de gran trayectoria con mérito suficiente para ser una de las figuras políticas más importantes ahorita en Latinoamérica, y esto es parte de lo que estamos conversando, porque el que hoy día Bogotá tenga una alcaldesa mujer, en que en la ciudad de Cuenca ya hemos tenido ya algunas candidaturas de personas de la población LGBTI para asambleístas, para concejales, para en distintos espacios, que tengamos un Consejo de Protección de Derechos en donde tenemos representantes, es demás, es producto no gratuito, es decir, no ha sido logrado de la noche a la mañana ni de la nada. Muchos dirían, si ya la Constitución en el año 2008, y lo recordaba la Sandra, establece la cláusula de no discriminación de las más lindas en Latinoamérica, ¿no es cierto? Nuestro artículo 11 de la Constitución es hermoso, su número 2 establece todas las razones por las que ninguna persona, ningún ser humano puede ser discriminado. Yo siempre digo, si todos entendiéramos esto, la vida sería distinta, ¿no? Todos somos seres humanos, punto. No importa de qué raza, de qué religión, de qué identidad sexual, de qué orientación sexual, si somos con discapacidad o con alguna diferencia física. Es decir, basta que seamos humanos para merecer toda la dignidad y todos los derechos que la Constitución, que nuestro Estado nos da. La tristeza es que no basta. La tristeza es que los seres humanos seguimos siendo catalogados, diferenciados, y que a unos seres humanos nos cuesta más que a otros el poder conseguir, el poder trabajar por nuestros derechos. Curiosamente, somos la mayoría, es decir, a las mujeres les sigue costando más obtener sus derechos y a las personas del LGBTI, mujeres, hombres, trans, de todas las diversidades que existan, pues igual es otro de los grupos fuertemente vulnerados. Pero todavía en el Ecuador, además, la discriminación étnica, la discriminación por lugar de donde has nacido, has vivido, el tema de la diferencia urbano-rural sigue siendo un tema muy fuerte. Es decir, no somos iguales, aunque la ley diga que lo somos, aunque todos los tratados internacionales digan que lo somos, y por eso es entonces necesario, indispensable, seguir trabajando, peleando por pequeñas conquistas, ¿no? Alguien, y era lo que nos decían, ¿para qué quieren una ordenanza si ya la Constitución lo dice? Bueno, queremos porque no basta, ¿no? Porque la Constitución no basta.
Y para que la Constitución se aterrice, como diríamos, se haga carne, se necesitan de muchas cosas. En esta semana también hemos visto cómo se ha dado una reversa en el tema de la vicealcaldía de la ciudad de Cuenca, y ahí hemos visto clarito cómo la Constitución no basta, el COTAT no basta, nada basta, ¿no? O sea, cuando se quiere ir en contra de los derechos, parece que todo juega en nuestra contra. Y en el caso de las personas de la población LGBTI en general, ni remotamente podemos decir que las cosas están listas y que por haber dado el salto hace 20 años de dejar de ser delito, ¿no? En el 97, el haber conseguido la cláusula de no discriminación en el año 2008, las cosas han estado ya listas. Lo que sucedió en Quito sin duda fue inspirador, es decir, para las organizaciones que trabajaron aquí en la ciudad y para nosotras como concejalas en ese momento, la referencia era lo que había sucedido en Quito. Si no estoy mal acordada, en el caso de Guayas no era una ordenanza, era una resolución administrativa, no tenía el mismo carácter de ordenanza, pero era importante lo que se había logrado en Guayas y no había más. En ese entonces no había más. Y Jonathan se acordará, pero todo tomó fuerza el momento que desde una cuenta oficial de Facebook del Comité Permanente de Festejos de la Municipalidad de Cuenca hubo una expresión totalmente discriminatoria, además de mentirosa y falsa, es decir, que se hablaba de poner en riesgo a los niños y a las niñas, utilizando uno de los clichés más duros, porque además la sociedad y todas las sociedades, contradictoriamente, por los índices de violencia que tienen nuestros niños, sin embargo, como en el discurso oficial, lo que más cuidamos son los niños, ¿no? A pesar de, insisto, la sistemática violencia y los horrores que vemos contra nuestra niñez, sin embargo, lo políticamente correcto es siempre utilizar a los niños para decir esto afecta a los niños, esto afecta a la familia, ¿no? Y lo seguimos viendo, son los discursos que seguimos escuchando siempre. Entonces, utilizando esto de se afecta a los niños, pues había un comentario en la cuenta de Facebook del Comité Permanente de Festejos. Eso provocó la reacción de la población LGBTI, que estaba iniciando su organización, hay que decirlo, estaba Verde Equilibrante, estaba la naciente red LGBTI de la SUAY, estaban organizaciones que apenas empezaban como a tener una participación social más importante. De eso acá es increíble cómo el movimiento ha crecido, se ha fortalecido, se ha multiplicado, ha corrido mucha agua bajo el puente, como diríamos, ¿no? Pero en ese entonces nadie hablaba. Entonces, la ordenanza, y lo ha dicho Jonathan, puede ser perfectible totalmente, quizás hay muchos artículos que podrían mejorar, la ordenanza hecha en la provincia igualmente, pero creo que tuvieron el gran mérito de haber roto un tabú y de haber puesto sobre la mesa de la discusión pública los derechos de la población LGBTI. Nunca antes había pasado. Y por eso es que los concejales en ese entonces era como que no les cabía, no sabían cómo procesar el que estuviéramos proponiendo ordenanzas para derechos. Estaban muy acostumbrados a que el Consejo Cantonal solo debatiera planes de uso de suelo, si es que se puede construir 5 pisos o 7, si es que se puede cobrar las obras de beneficio general a unos o a todos. O sea, muy acostumbrados a discutir tasas, impuestos, qué pasa con Cuencaire, qué pasa con la tarifa de bus, pero no se había dado una discusión así de fuerte en el tema de derechos. Y no solamente en el caso de la población LGBTI, ese es el Consejo Cantonal en el que surgió la red de salud sexual y reproductiva de la SUAY, y fue una puerta de entrada muy fuerte también, porque habíamos estado poniendo en discusión temas de derechos sexuales y reproductivos. Fue el Consejo Cantonal con el que limitamos los certámenes de belleza infantil en Cuenca, con una resolución que hicimos en ese momento. Fue el Consejo Cantonal en el que hablábamos de la movilidad y no del tránsito y del transporte, y empezamos a impulsar la movilidad sustentable a través de la bicicleta, cuando sigue siendo, ¿no?, de esos temas en los que es otra vez la forma en cómo ocupamos la ciudad, ¿no? Y los derechos que les damos a los peatones, a los ciclistas, hablando de temas de movilidad, a quienes están en la escala como la población más débil, más vulnerable y la masiva, ¿no? La mayoritaria, porque la mayor cantidad de personas somos peatones y todos somos peatones el momento que nos bajamos de un vehículo. En fin, lo que quiero decirles es, a pesar de todos los errores, de todos los vacíos, de todas las cosas que podrían y deberían mejorarse de las ordenanzas, tanto de la cantonal como de la provincial, creo que tuvieron el gran mérito de poner el tema en debate, ¿no? Y fue increíble lo que ocurrió.
la mesa de violencia conoció el tema, se vio y se miró, se palpó la alianza entre las organizaciones de mujeres para lograr salir adelante con estas ordenanzas. Y lo de las fechas es un gran indicador. Yo empecé siendo concejala el proceso de la ordenanza y se aprobó en Cuenca cuando yo ya era viceprefecta de la provincia. Habíamos arrancado todo el proceso en el año 2012, construyendo el texto. El primer debate fue en el año 2013 y se aprobó el segundo debate, y ustedes lo dijeron bien, un mes antes de que se aprobara la de la provincia, porque ya habíamos aprobado en primer debate la de la provincia, y entonces iba a resultar que íbamos a aprobar en segundo debate ya la provincial y no se aprobaba en segundo debate la cantonal. Y entonces operó ahí también un tema de la rivalidad política y de los protagonismos políticos entre alcalde y prefecto, ¿no? Resultaba que Cuenca venía postergando el tratamiento del segundo debate de la ordenanza y la prefectura ya avanzaba y había lanzado el primer debate y nos aprestábamos al segundo debate. Por eso es que se dio el segundo debate, hay que decirlo, ¿no? Ambas ordenanzas se impulsaron mutuamente. Habría sido imposible que en la provincia discutiéramos un tema de una ordenanza por los derechos de la población LGBTI si no había el antecedente de Cuenca. Y creo que la aprobación en primer debate de la ordenanza provincial empujó el que se diera el segundo debate de la cantonal. Se impulsaron mutuamente, ¿no? Aunque los políticos ni siquiera lo vieron así, pero funcionó así. En la provincia, lo triste fue que fue mucho más rápido, más fácil la aprobación de la ordenanza, pero yo diría que fue por la apatía de los consejeros, por la apatía de la población, más que por un acuerdo. Es decir, tan poco les importaba el tema que preferían no debatirlo, que preferían no tratarlo, ¿no? Y decir, ya que aprueben, ya igual lo van a aprobar, ya que aprueben, ¿no? Entonces fue una cosa también dura, pero igual, con todas las dificultades, se puso por primera vez a todo el territorio de la provincia, los consejeros de la provincia, a debatir un tema que nunca lo habían tratado. Y para llegar a la ordenanza provincial fue clave el acuerdo provincial por la garantía de derechos que aprobamos en el año 2015 y que puso como en el listado de los 10 temas prioritarios, de los 11 temas prioritarios en materia de derechos, el tema de la población LGBTI. ¿Hubo algún artículo, alguna palabra que no pudo llegar a los textos finales, quizás porque eran muy polémicos, pero que ya se tuvo que negociar para que se apruebe todo en conjunto? Sí, justo 2 articulados, me acuerdo, que no llegaron a la parte final, y en 2 artículos es donde los concejales que no querían que se apruebe esta ordenanza es que se estancaron un buen tiempo. La una era esto de dar una presea o reconocer este activismo, esta lucha que hacen las personas por los derechos de la población LGBTI. Este era uno de los articulados y de hecho no pasó este artículo. Y el otro era poner en las fechas históricas del municipio un día especial para el reconocimiento de la no discriminación a la población LGBTI, que tampoco pasó. Entonces, ahí hubo este debate, igual realmente no sucedió así, pero nosotros queríamos implementarlo, sobre todo esto de la insignia, justamente por una compañera de nosotros, Karina Torres, que fue asesinada durante el transcurso de la socialización de la ordenanza, y queríamos justamente que en honor a ella esta insignia o esta presea lleve su nombre, y también luchábamos por eso. Pero lamentablemente no se dio paso, pero digamos artículos importantes sobre reconocimiento de derechos sí se dieron paso y es lo que interesa en este momento. Así es, pues realmente esto marcó un hito para el Ecuador también, y esto hizo que poco a poco se vayan propagando también otras ordenanzas en el país que a partir del año también 2016 como tal dieron lugar, y es así que también tenemos que hablar de la ordenanza a favor de la población LGBTI del Cantón Salinas de la provincia de Santa Elena, que se aprobó en diciembre del año 2016, así como también la ordenanza a favor de la población LGBTI Cantón La Libertad de la provincia de Santa Elena en mayo del 2017. Estas sin duda han sido las ordenanzas que existen hoy en día en el Ecuador como tal, y que las que se han ido construyendo tanto desde la voluntad política, sí,
tanto desde la lucha y la reivindicación de las organizaciones sociales que se han ido fortaleciendo también luego de la despenalización de la homosexualidad. Como tal, también ahora queremos ya contactarnos un poco vía telefónica en la ciudad de Quito para conversar un poco con Nua Fuentes también de cómo ha sido este proceso. También recordemos que en el año 2016 desde la organización social Proyecto Transgénero, en coalición con otras organizaciones LGBTI en la ciudad de Quito, se da ya la expedición de la Ley de Gestión de Identidad y Datos Civiles por parte de la Asamblea Nacional del Ecuador, que posibilitó el cambio de género en la cédula, pero sin embargo no se consiguió el género universal para todos, como fue uno de los planteamientos y cómo se realizó este cabildeo también dentro de la Asamblea Nacional. Además que como cambios se debe llevar 2 testigos, al menos vivir por 2 años con la identidad del género del cambio, lo cual sin duda contraviene a estándares interamericanos. De igual manera es restrictiva para la niñez y adolescencia trans, ya que solo lo pueden realizar personas mayores de edad. Esto ha sido también un gran avance de alguna manera, pero un avance que siempre ha tenido muchas críticas desde la sociedad civil como tal. Sin duda esperamos ya contactarnos en pocos minutos con Nua. Sin embargo, tal vez Jonathan, no sé si podemos ya conversar un poco sobre este tema. Tú también has realizado una investigación frente al tema de las personas trans como tal, y cómo operan también estas acciones de restricción, es decir, el tema de llevar de una u otra forma de patologizar también las identidades trans, de llevar testigos que identifiquen realmente tu identidad de género autopercibida. ¿Esto cómo se está mirando en el Ecuador? Sí, yo creo que aquí hay 2 puntos y comenzábamos con Elisa antes de la entrevista, y son 2 puntos, 2 polos diferentes, pero que tienen sus, digamos, cada uno lucha por defender su cuestión. En este caso, por ejemplo, hay activistas en los cuales dicen que este proceso de doble cedulación, como se lo ve, es un proceso de discriminación, y es lo así, justamente porque se hace una doble cedulación, y la cédula que tienen las personas trans que luchan para tener por fin el género en lugar del sexo, es un proceso de discriminación, lo ven muchas personas. Pero también está el otro lado, que son las personas trans, las personas que viven el día a día y que necesitan ya tener un documento con sus nombres, con los cuales se identifican, y también con el género con el cual ellos se autodeterminan. Para ellos es importante esto, y a pesar de estos requisitos que sí son discriminatorios, ellos lo ven como un avance y lo ven como por fin estoy realizada, por fin estoy realizado, por fin en mi documento del Ecuador, en el documento de mi país, se me ve como, o la gente también que está a mi alrededor me ve como yo me autodefino y me autodetermino. Entonces, hay estas 2 posturas, las 2 tienen sus puntos importantes y las 2 son respetables. Sí, yo considero que es un proceso de discriminación y hasta ahora lo he manejado de esa forma, pero al conversar con muchas compañeras trans y ver su realidad, uno podría pensar que también está bien este proceso, ¿cierto? Es lo que decían el Pacto Trans cuando se aprobó esta ley, decía, esto hay que festejarlo con toda la felicidad del mundo y con toda la intensidad, pero con la misma intensidad que se festeja hay que también ser juiciosos, ¿no? O sea, decir que este proceso de doble cedulación también es un proceso discriminatorio. A pesar de que en esta ley, en esta propuesta, se dice que la persona puede acceder al cambio desde que tiene 18 años de edad, hace poco una niña trans pudo acceder a este cambio a través de una demanda, gracias al apoyo de sus padres y, bueno, del colectivo en general. Este tipo de precedente, ¿qué marca? ¿Qué nos dice la sociedad? ¿La niña trans va a poder acceder con mayor facilidad al cambio de género en la cédula? ¿O este va a ser como un hito que no se va a poder repetir tan fácilmente? Sí, yo esperaría que con este antecedente, de hecho, los casos ganados a nivel de derechos de la población LGBTI sirven como un antecedente importante para las siguientes luchas. Todavía hablar de niñez trans, de derechos de niñez trans en el Ecuador estamos poco a poco avanzando, todavía falta muchísimo, sobre todo con este grupo poblacional. Pero es un antecedente importante, claro que sí. Esto sirve para que las siguientes luchas, las siguientes propuestas de niños o adolescentes que quieran ya por fin hacer este cambio, ayude mucho.
también ayuda también no solo para procesos de nivel de niñez trans, sino también ayuda para otros procesos de reivindicación de derechos de población LGBTI. Así es, estamos ahora sí ya con Nua Fuentes, así que Nua, igual ya tú nos has estado escuchando desde la web también lo que hemos venido conversando, pues realmente cuál es la visión que ustedes tienen ya con el antecedente del 2016 de la aprobación de esta ley, del proceso de lo que esto fue, sin embargo, cuál es aún la apuesta que desde el Pacto Trans, desde el Proyecto Transgénero y demás organizaciones trans también le apuestan ahora para tal vez cambiar este paradigma. Bien, muchas gracias por este espacio. Les mando un saludo a todos los que están en Cuenca. Yo creo que es muy importante hablar de estos temas. Lastimosamente creo que no ha habido mucho espacio para reflexionar, porque es un proceso bien complejo. Y yo quisiera decir, bueno, yo estaba escuchando lo que decía el compañero y yo personalmente no quisiera defender mi género en la cédula, porque yo haya participado en eso. De hecho, nosotros desde Proyecto Transgénero y desde el Pacto Trans tuvimos un pronunciamiento final que le llamábamos como una victoria agridulce, ¿no? O sea, como una victoria y a la vez una derrota. Esa fue realmente nuestra posición, ¿no? Obviamente por muchas cosas de las que dijo el compañero, pero la razón por la que yo defiendo y defendí ese proyecto fue por la manera en la que se concibió, ¿no? Para los que conozcan, ese proyecto empezó en el 2003 a través de un recorrido que hace el Proyecto Transgénero, donde se comienza a levantar muchas organizaciones sociales alrededor de la Sierra Centro, la Sierra Norte, etcétera, y se crea el Pacto Trans. Entonces el proyecto de Mi Género en la Cédula fue primeramente porque fue una propuesta trans, no fue una propuesta LGBT, y de hecho yo me atrevería a decir que se nota en el sentido de que en un momento del proyecto hubo una falta completa del otro sector LGBT, o sea, el resto de organizaciones que no necesariamente eran trans, porque el Pacto Trans es una organización, es una plataforma solamente de organizaciones trans. Y entonces, primero, eso fue importante. Y segundo, porque tenía una propuesta muy interesante que lastimosamente no se llegó a cumplir. Y yo lo digo así lastimosamente porque hoy día vemos en otros lugares del mundo donde se comienza a llamar la atención el tema del género, se utiliza el género, es más, el género ha sido una puerta para hablar de otro tipo de identidades no binarias, por ejemplo. En otros países como Canadá, etcétera, lo están cogiendo el género, mientras nosotros cuando tuvimos la oportunidad de hacerlo, la oportunidad de ser pioneros en ello, realmente se fue truncado por un montón de cosas que sucedieron. ¿Qué sucedió principalmente? Que en medio del proceso también hubo una ruptura política tal vez del movimiento, que bueno, yo lo quiero decir con todas las palabras, fue principalmente dado por la posición que tenía el gobierno nos hizo una contrapropuesta, nosotros por más o menos 2 años pudimos ir más o menos sorteando las contrapropuestas que daba el gobierno, pero hubo una contrapropuesta final, donde básicamente los únicos espacios donde lo vieron como positivo y que comenzaron a apoyar la normativa fueron los espacios identificados con el correísmo, principalmente Dayan Rodríguez y la Federación, ¿no? Entonces tú puedes encontrar hoy en día algunos documentos de ellos que dicen que saludan el género, que les parece bien y todo eso, ¿no? Y bueno, para nosotros obviamente el proceso terminó con muchos errores. El compañero ya mencionó algunos de los errores, que me parece muy bien decirlos, pero principalmente yo creo que o sea, fue eso, cómo terminó el proceso, ¿no? Porque realmente el proceso fue bastante chévere, tuvo momentos muy interesantes y lastimosamente como nos dejó, tú sabes, el anterior gobierno hubo realmente una ruptura de muchos movimientos. Bueno, creo que ahí tú... Sí. Hoy en día nosotros seguimos un poco propulsando la idea original y un poco siguiendo avanzando en la ciudad. Nosotros nos interesa el género porque es una categoría que es un poquito más distinta al sexo y también nos da unas ciertas flexibilidades que a nosotros nos interesaría coger, ¿no? Ahora, ¿cómo explicar lo que decía el compañero, que hay compañeras que lo ven bien lo del género? O sea, evidentemente en una población como es la población trans, que es una población que tiene
que el Estado todavía mantiene una deuda histórica con nosotros. Obviamente, en ciertos espacios, ciertos lugares, el género, aunque ya ha sido opcional, fue como una victoria, porque en el sentido de que nunca antes había el Estado dado algo para reconocer la identidad de las personas trans. Y además, sí tengo que decirlo, el hecho de que se incluye la casilla de género en la legislación, a nosotros nos permite seguir peleando ciertas cosas. Y en ese sentido es bueno. Ahora, la manera en la que quedó, sí, hay muchas críticas de lo de los testigos, lo de los menores de edad, que por ejemplo en la propuesta original ellos estaban incluidos. Incluso el tema de nosotros habíamos pensado en un género no binario, ¿no? Que lastimosamente en un momento también se nos quitaron y bueno, finalmente quedamos como quedamos. Yo creo que la crítica más grande que podría hacer ese proceso es que lastimosamente no hubo una conciencia total de muchos sectores. ¿A qué me refiero? Cuando sucedió el tema del matrimonio igualitario, muchas organizaciones LGBT de todo tipo y muchas organizaciones, incluso feministas, hicieron su parte, ¿no? Posicionaron el debate, hablaron, hicieron una campaña en redes masiva incluso, pero cuando fue el género en la cédula no, hubo un silencio total. Incluso yo recuerdo que próximos a la votación de la asamblea, la segunda votación, se les ocurrió a los medios ir a preguntar a un LGBT qué pensaba sobre el proyecto. Por coincidencia van donde un LGBT que no tenía nada que ver con el proyecto de ley, que nunca había estado inmiscuido en nuestro proceso, que no voy a decir el nombre cuál es, y cuando la entrevista básicamente dijo que no le parecía el género nacional. Entonces, a mí sí me parece que nos ha faltado al menos tener esa solidaridad con ese espacio, con el activismo trans. ¿Por qué? Porque no lo hubo. Cuando fue en la votación en la asamblea fue bastante triste como ver cómo no hubo presencia de muchas de estas personas que yo te menciono, ¿no? Entonces yo, más que llamarles la atención, yo creo que el punto es como buscar también un aprendizaje de estos procesos, ¿no? Porque al fin y al cabo, esa falta de apoyo sí nos jugó bastante. Y hoy en día ya vemos que hay otra dinámica en el tema LGBT, pero es porque no es un tema específicamente trans, ¿no? Entonces a la población trans le sigue quedando el favor de que tal vez nuestros temas no son los primeros de la agenda LGBT, y es por eso que se crean organizaciones como el Pacto Trans, ¿no? Que buscan más o menos propulsar la causa trans específicamente, porque a veces se nota que desde el espacio oficial no existe, ¿no? Entonces yo creo que eso, el tema del proyecto de ley fue algo muy largo, tiene un montón de aristas muy interesantes para analizar, pasaron también bastantes cosas. Yo creo que incluso no me alcanzaría toda la entrevista para mencionarles todo lo que sucedió, lo que pasó, ¿no? Entonces yo tal vez, si hay alguna pregunta específica, tal vez podría especificar en algo más. Bueno, una última pregunta ya para ir cerrando el programa. Tal vez una pregunta que se escucha bastante, pero que siempre nos interesa la respuesta. ¿Las leyes se adelantan a la sociedad o la sociedad es la que produce las leyes? Es decir, no podemos decir que el Ecuador es un país libre de homofobia, de transfobia, que la comunidad tiene asegurados todos sus derechos, pero sin duda cada día somos un país que cuenta con más leyes, con más propuestas para asegurar los derechos de la población. Entonces, ¿cómo es este proceso de que existan las leyes, de su generación? Yo quiero acotar algo a lo que decía María Elisa para ir cerrando también, y ahí Chechi y Jonathan si nos pueden ayudar con todo lo que está pasando y se ha visto en la administración actual. Sabemos que, por ejemplo, el presupuesto en desarrollo social se ha limitado y no es para nadie secreto cuál es la postura por la que va un poco esta administración en temas de derechos y sobre todo en temas de derechos de las mujeres y derechos LGTBI. Entonces también para cuando vayamos cerrando, ¿qué pasa con los programas y qué pasa con los presupuestos también asignados en temas de ordenanzas que tiene la ciudad? ¿Se ven viables o no frente a la administración actual? Sabemos que la ordenanza, si bien es cierto, nos ayuda a aterrizar en el territorio, no siempre se cumple, no siempre, a veces queda en letra muerta, a veces se guarda en el cajón y ahí está. También, ¿cuál es el escenario un poco con esta nueva administración?
Sí, yo contestando a la pregunta de Elisa, le dividiría en dos partes. Creo que las constituciones tienen la obligación de siempre lanzarnos al futuro, ¿no? Un proceso constituyente, una constitución nacional, para mí tiene la obligación de poner a la sociedad a mirar hacia adelante, ¿no? Una constitución que está mirándose los pies, digámoslo así, sería nefasta. La constitución tiene que provocar que la sociedad sea capaz de mirar hacia adelante y de lograr esa progresividad en los derechos. Logrado esto con la Constitución, que yo creo que en el caso ecuatoriano se cumplió con la Constitución del 2008 en materia de derechos, en temas de ambiente, en temas inclusive de descentralización, ¿no? Tocando varias aristas de la organización del Estado, la Constitución hizo esto de lanzarnos la pelotita hacia adelante, ¿no? Y de obligarnos a ver hacia adelante. ¿Qué es lo que viene después? Las leyes. Las leyes que entonces justamente tienen que caminar para conseguir esas metas constitucionales, para conseguir esas aspiraciones, ese paradigma que se coloca en la Constitución. Y para que las leyes logren caminar hacia adelante, para que las leyes dejen ese estancamiento en el que viven, es bien importante una sociedad activa, una ciudadanía activa que está permanentemente exigiendo que las leyes se reformen. Hay veces que los ciudadanos decimos, otra vez van a reformar la ley, y nos molesta este proceso, ¿no? Y justo lo que tenemos que entender es que una ley es un proceso de construcción permanente que lo que busca es ir cambiando, mejorando en el tiempo, con un tema que en derechos es clave. No hay regresión en derechos. Por eso lo importante de una ordenanza, lo importante de una conquista legal, lo importante de una sentencia de Corte Constitucional, lo importante de tener herramientas jurídicas, es que van como logrando ese pasito hacia adelante del que ya no se puede poner reversa y que nos obliga a todos, nos guste o no, nos parezca o no, se confronten nuestras posiciones personales, religiosas, nuestra visión muy particular, pues las leyes nos obligan a todos a ir mirando hacia adelante. ¿Qué va a pasar en Cuenca? Pues justo se evidencia el por qué las ordenanzas son importantes también y por qué la organización en cada uno de los territorios es importante. Porque más allá de lo que el alcalde de turno, o quien quiera, el alcalde de turno que esté, le parezca, le guste o no, pues hay un proceso que se tiene que ir cumpliendo. Y será tarea de los concejales, de las concejalas, el empujar a que esto se dé. Luego, y les digo como ex autoridad, digamos, como haber tenido la posibilidad de estar en la concejalía y en la viceprefectura, el trabajo no es fácil, no es sencillo, ¿no? Y por supuesto no se lo puede hacer solo. Entonces, para las organizaciones sociales es bien importante tener aliados en la toma de decisiones, pero para los que están en la toma de decisiones es bien importante tener a la ciudadanía de su lado, a los grupos, al acompañamiento, al trabajo, porque de lo contrario también uno piensa que da las batallas solita, ¿no? En vano, y para que además después todos los que opinan lo contrario, todos los que creen que son temas peligrosos para la sociedad, pues nos terminan acribillando. Y es difícil introducir este discurso en el que entendamos, a ver, qué sociedad se ha caído, qué le ha pasado al Ecuador después de la aprobación del matrimonio civil igualitario, por ejemplo, cuál ha sido la destrucción de la familia. No, nuestra familia no se destruye porque otras personas tengan derechos, ¿no? Entonces, es un trabajo también de pedagogía. Es también un trabajo de irnos contando y de irnos zafando de los mitos, zafando de los temores que tenemos y diciendo, vea, no estamos afectando a nadie, no se está afectando a nadie, solo estamos garantizando que las personas que hoy día la pasen mal, la pasen un poco menos mal y que podamos ir en este proceso de camino. Entonces, hay que estar vigilantes a lo que pasa con el presupuesto 2020. Estamos justo en la etapa, ¿no? Estamos justo en la etapa de construcción de presupuesto. Hasta el 10 de diciembre de cada año, todos los municipios, no solo el de Cuenca, la provincia, todos los gobiernos autónomos tienen que aprobar sus presupuestos. Y pues es un momento en el que las organizaciones sociales tenemos que estar vigilantes para saber qué pasa y qué podemos esperar del próximo año. Sí, no es una época de bonanza económica para nadie, y por eso mismo hay que mirar en dónde están las prioridades, porque lo que no se puede permitir es que a costa de austeridad o que nos digan que no hay dinero, lo que se sacrifiquen sean los temas de derechos de los grupos, además, que más apoyo necesitan y que por otro lado pues se sigan contemplando recursos para otras actividades. Sí, yo quería que las leyes justamente responden a las realidades históricas de cada país, pero claro, no se dan en ese momento, tienen que
suceder varios años luego de que las personas propongan ciertas leyes para que se hagan efectivas. Y es así lo que ha pasado en nuestro país. Esperamos que también en el transcurso de los años se sigan aprobando todavía leyes que todavía están en deuda, por ejemplo, el aborto por violación y otro sinnúmero de derechos también para la población LGBTI. Sí, desde que se aprobó la ordenanza, en ese momento el alcalde que estaba a cargo y el gobierno anterior y este gobierno también todavía nos han debido, nos deben sobre el cumplimiento de la ordenanza, sobre todo en un punto en el cual se hablaba o se habla de que hay que capacitar o sensibilizar a los empleados municipales sobre temas de población LGBTI. Esto no se da todavía en su totalidad y sigue habiendo discriminación dentro de instituciones públicas y principalmente de municipio, que es lo que esta ley, digamos, o este articulado que habla de ordenanza hace mención. Sí, y esperamos que se hagan más bien hacer tantos gastos en medios de comunicación o en sus programas de comunicación, hicieran otros gastos, por ejemplo, en estas ordenanzas sería importante. Lamentablemente la ordenanza no cuenta con un rubro definido, sino que nosotros dependemos de la ordenanza de los derechos sexuales y reproductivos, pero eso también hace que se limite un poco esta ordenanza. Entonces, sí, falta voluntad política, y ha faltado voluntad política, ha habido también voluntad política por ciertas autoridades que han estado en el poder, pero esperamos que también ahí los activistas y la población LGBTI tenemos que hacer fuerza para que esto se cumpla. Amigos, amigas, hemos llegado a la parte final del programa del día de hoy de Sin Etiquetas 961. Nos despedimos ya. Muchas gracias, María Cecilia, muchas gracias, Jonathan, gracias a Sandra, a María Elisa por habernos acompañado. Le mandamos un saludo a Cristina Almeida, que nos está escuchando también, y pues que estará ya con algunas novedades también en nuestras redes sociales de Sin Etiquetas desde México. Juan Andrés, gracias por habernos acompañado en los controles. Pedro, tienes que hacer una invitación muy importante. Así es, amigos, amigas, amigues, terminamos invitándoles, ya pueden mirarlo ahora en estos momentos en las redes sociales, el lanzamiento del cómic Cuenca Queer número 0, que lo haremos este miércoles 30 de octubre a las 7 de la noche en el Palier Café Libro en la Luis Cordero y Presidente Córdoba. Esta será una producción de Sin Etiquetas 961 junto a Kaleido, Centro de Etnografía Interdisciplinaria, con el apoyo de Human Rights Campaign Foundation, Cusca Estudio Jurídico, Palier Café Libre y también la Casa de la Cultura por ayudarnos con el espacio. Así que están todos invitados, así que esperamos que puedan asistir, y también próximamente estará disponible también esta historia que narra la relación de una chica lesbiana que nace en Cuenca y que va mirando durante toda su vida también estas reivindicaciones de derechos que se dan desde los años 90, 2000, así que también invitados para que próximamente lo descarguen vía online también en www.kaleidos.es, que estará disponible próximamente, así que esperamos verlos ahí, pues esperamos que esta sea una semana más de resistencia en América Latina, que sea una semana más de resistir también desde estas posiciones contrarias a derechos de las mujeres, como en temas de vicealcaldía, o como también seguiremos narrando, y la próxima semana estaremos con otra entrega para hablar lo que ha sido también ya la consecución del matrimonio civil igualitario, con otros actores y actoras también locales y a nivel nacional. Esto ha sido pues Sin Etiquetas, sin más que decir. Muchísimas gracias, Elisita. Gracias, les esperamos en el